Capítulo 33. Los enemigos entre nosotros. Ya era tarde cuando Marcus Avery se encontró en su estudio. Sin Thomas y su esposa fallecida años antes debido a Dragonpox, la casa estaba vacía. Su vida estaba vacía. Thomas había sido un chico brillante, tranquilo en su mayor parte, pero Marcus apreciaba eso de su hijo. Era observador y había llegado a ser un crédito para el nombre que llevaba. Cuando les llegó la noticia del Señor Oscuro y su causa, Thomas estuvo entre los primeros en ofrecer su apoyo, un momento de orgullo para el patriarca Avery que había criado a su hijo con valores tradicionales de sangre pura, pero el orgullo había durado poco. En cuestión de meses, Thomas había sido asesinado. Peverell, dijo Marcus, apurando su vaso de ron. Los Avery eran una familia antigua, una de las más antiguas, y sin embargo, a nadie en el Wizengamot le había importado que su heredero hubiera sido asesinado por un señor advenedizo de una familia extinta. ¿Qué diablos habían hecho los Peverell por alguno de ellos? Nada. En casi 1000 años, ninguno de ellos había presidido una reunión del Wizengamot, ni había hecho ninguna contribución a la Gran Bretaña mágica, y ahora, todos cayeron de rodillas ante el hombre. No Marco. Nunca se rebajaría a tal nivel ante nadie, y mucho menos ante el hombre responsable del final de su línea. Resopló burlonamente al notar que su botella estaba vacía y la arrojó al fuego, enviando fragmentos de vidrio por toda la alfombra frente al hogar. Bastardo, gruñó. Quería que Peverell muriera, quería que pagara por lo que le había hecho a Thomas, pero no había nadie dispuesto a ayudarlo. Abraxus había ignorado sus cartas, al igual que todos los demás señores a los que había acudido en busca de ayuda en el momento que más la necesitaba. Silencio. Nadie se había dignado siquiera a responderle aparte de Selwyn, que tenía su propia hacha para luchar contra su enemigo. Marco negó con la cabeza. Selwyn era un tonto y, en verdad, a Marcus le había parecido bastante divertido lo que Peverell le había hecho a su sobrino. El idiota se había excedido en un lugar público y lo habían encontrado deficiente cuando lo confrontaron por su comportamiento indecoroso. Selwyn el idiota, se rió entre dientes antes de fruncir el ceño y sacudir la cabeza. No. No encontraría ninguna alegría en nada de lo que Peverell hubiera hecho. El hombre necesitaba morir por lo que había hecho, pero ¿cómo? Miró la misiva que había recibido de Selwyn, que estaba sobre su escritorio y que ofrecía el apoyo del hombre para abordar el asunto. ¿Podrían los dos inventar algo para deshacerse de él? Marcus tenía sus dudas. Selwyn apenas distinguía un extremo de su varita del otro, pero los mendigos no podían elegir. No podía creer que lo estuviera haciendo, pero en su desesperación, comenzó a escribir una respuesta a lo que parecía ser su único aliado. Marcus había considerado seguir los pasos de Thomas y unirse al Señor Oscuro, pero se negó a servir al hombre que no había mostrado ningún interés por la muerte de su hijo. Como tal, no había respondido al llamado del hombre durante meses después de que le negaron la ayuda que buscaba. Lord Avery no serviría a nadie, no se arrodillaría ante nadie. Ya no es el Señor Oscuro y ciertamente tampoco Peverell. Detuvo su escritura cuando un fuerte viento sopló a través de la habitación, enviando los trozos de pergamino que estaban sobre el escritorio esparcidos por el suelo. Sus ojos se abrieron cuando varios cuervos emergieron de la chimenea y se fusionaron en una figura familiar. Los ojos blancos de los que había oído hablar eran inconfundibles. Marcus Avery se quedó helado, su estado de incredulidad era palpable cuando Lord Peverell lo fulminó con la mirada. Sé cómo llegaste aquí. Él demandó. Parece que tus protecciones no están a la altura, Avery, respondió Peverell. Marco negó con la cabeza. Estaba protegido por algunas de las mejores protecciones conocidas por el hombre, pero Peverell era más que un simple hombre. Todos lo dijeron. Bueno, ¿qué quieres? Tenía la impresión de que eras tú quien quería algo de mí. ¿No has estado buscando ayuda para saber qué era? Ah, eso es todo. Creo que tus palabras me estaban haciendo pagar por mis transgresiones contra ti.
Las fosas nasales de Avery se dilataron. «Mataste a mi hijo». Rugió mientras se levantaba, sus brazos temblaban mientras presionaba sus palmas contra la parte superior de su escritorio. «Lo hice», reconoció Peverell, «pero si recuerdas correctamente, él intentó matarme primero. Tú mismo viste el recuerdo». Avery gruñó, su ira se hizo mayor para él mientras su dedo se movía, ansioso por alcanzar su varita. Esto no pasó desapercibido para el joven señor, quien asintió alentadoramente. «Hazlo», instó. «Coge tu varita y véngate». Marco vaciló. Esto era un truco, tenía que serlo. Nadie fue tan tonto como para hacer tal oferta. «Esta es la única oportunidad que tendrás, Avery, así que aprovéchala». Marcus no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Su torturador estaba frente a él, con los brazos cruzados y esperando expectante a que actuara. Tan rápido como pudo en su estado de ebriedad, el señor Avery sacó su varita y apuntó a Peverell, quien todavía no se movía. Avada Kedavra. Antes incluso de comenzar a pronunciar la primera sílaba de la segunda mitad del encantamiento, Peverell desapareció en un alboroto de alas batiendo, la habitación se llenó de cuervos mientras el hechizo de Marcus atravesaba el espacio vacío que había ocupado. «¡Cobarde!», gritó Marco. Uno por uno, los pájaros desaparecieron, solo para sentir una presencia detrás del señor Avery. Mientras se giraba, una fuerza parecida a una fuerza lo agarró por el cuello y una vez más se encontró mirando a los ojos de Peverell, con una frialdad filtrándose en su mismo ser. «Me amenazaste», dijo simplemente el extraño señor. No tomó con agrado las amenazas. Marcus solo pudo ahogar una protesta por el trato que estaba recibiendo, volviéndose cada vez más frío cuanto más Peverell se aferraba a él. Él iba a morir. Sintió que la vida lo abandonaba y, aunque estaba aterrorizado, era una sensación extrañamente pacífica. Cuando su visión comenzó a volverse negra, la marca en su brazo que le había regalado el señor oscuro ardía, pero no tenía energía para luchar o incluso gritar, solo para sucumbir al control que Peverell tenía sobre él. Ari soltó la forma desplomada de Thomas Avery, dándole al hombre una mirada de disgusto mientras caía al suelo antes de volver su atención a la carta que había estado escribiendo. Resultó que Lestrange tenía razón. De hecho, Marcus había estado planeando algo y, según su letra, buscaba hacerlo con la ayuda de Cómodo Selwyn. Atacar preventivamente había sido la decisión correcta. ¿Quién sabe qué habrían intentado los dos? A Arlie no le importaba. Marcus Avery no lo haría ahora. Con el hombre muerto, se aseguró de que no quedara rastro de sí mismo y se acercó a la ventana, su forma cambió a la de un solo cuervo antes de emprender el vuelo. Marcus Avery no vendría a buscarlo y, antes de que terminara la noche, tampoco vendría Cómodo Selwyn. Romper, el desayuno no era el mismo en la casa Potter sin Sirius presente. En lugar de una ocasión llena de risas, se había convertido en un asunto bastante tranquilo, las travesuras y bromas del joven Black fueron extrañadas por todos, pero ninguno más que James. Comprendió que su amigo sentía la necesidad de seguir adelante, de encontrar su independencia en la vida. Eso no significaba que le tuviera que gustar. Desde que comenzaron Hogwarts, habían sido inseparables y la amistad que compartían les resultaba fácil a ambos. Muy pocos querían tener algo que ver con Sirius, la reputación de la familia que lo engendró nunca había sido positiva. A pesar de que había sido seleccionado para Gryffindor, lo consideraban de la misma manera que los demás, y parecía que nadie se arriesgaría y se acercaría al chico que estaba en estado de shock y parecía fuera de lugar después de su selección. No James. El heredero Potter había sido diferente, se había acercado a Sirius y se presentó, ofreciéndole la mano mientras lo hacía. Fue un Sirius sorprendido el que aceptó el gesto, y James no había mirado atrás desde entonces. Desde ese día, habían sido mejores amigos, hermanos en todo menos en la sangre. Oh querido. La voz de su padre lo sacó de sus pensamientos, atrayendo la atención de James.
¿Qué es? Preguntó su madre. Charlus sacudió la cabeza y deslizó hacia ella la edición matutina de El Profeta. Doria leyó el titular antes de ofrecerle a James una mirada de simpatía. ¿Qué ha pasado? Preguntó el joven Potter, la expresión de tristeza que adornaba los rasgos de su madre lo inquietó. ¿Es Lily? Doria sacudió la cabeza y le entregó el papel. Doble muerte mientras continúa la violencia por Leighton Abbott. Lamentablemente, las escenas de violencia se han vuelto frecuentes durante el último año en la Gran Bretaña mágica. Comenzó en Oxmeade pero ahora se ha extendido al resto de nuestras calles y a nuestra juventud. El jueves por la noche, dos jóvenes encontraron su fin a manos del otro. Augustus Rookwood, 17, y Peter Pettigrew, 17, se graduaron de Hogwarts hace menos de una semana, pero ambos fueron encontrados muertos en Knockturn Alley después de lo que los aurores consideraron un breve pero violento altercado. El informe explica que el Sr. Pettigrew fue fulminado por la maldición asesina del Sr. Rookwood, quien tomó represalias con una maldición fatal a manos del primero. No está claro qué causó el incidente, pero puedo revelar que se descubrió que el Señor Oscuro tenía marcado al Sr. Rookwood. Habrá más cuando surjan detalles. James tragó profundamente, secándose las lágrimas de los ojos mientras se levantaba y salía de la habitación, sin escuchar la voz de su madre llamándolo. Déjalo en paz, instó Charlus. Iré a buscar a Sirius. Los dos estarán mejor juntos. James estaba agradecido por la intervención del hombre, pero no sabía de qué le serviría tener a Sirius con él. Incluso eso no mejoraría su estado de ánimo ante lo que le había sucedido al pequeño niño que ambos habían pasado los últimos años protegiendo. Al cerrar la puerta de su habitación detrás de él una vez que entró, no sabía qué hacer. Ni siquiera sabía por qué había salido de la cocina. Solo sabía que necesitaba estar solo por un tiempo. Se sentó ante su escritorio, juntó un poco de pergamino, un poco de tinta y escribió 2 cartas. Probablemente Lily no recibiría al profeta en casa, y sabía con certeza que los Lupin tampoco lo harían. Habían cancelado su suscripción hace años debido a la postura negativa que adoptaron los medios sobre los hombres lobo. Remus estaría devastado. Él era el más cercano a Peter de los 3, los dos a menudo estudiaban juntos. Con sus misivas enviadas con la lechuza de la familia, James se encontró perdido una vez más, aunque la sensación desapareció cuando la puerta de su habitación se abrió de par en par y se encontró frente a Sirius con los ojos llorosos. Rookwood. Él estaba furioso. James debería haber sabido que la ira sería la primera emoción que experimentaría su amigo. A pesar de todas sus fanfarronadas de que era diferente a los demás miembros de su familia, era más el típico negro que la mayoría de ellos. Está muerto, Padfoot, gruñó James. El recordatorio hizo poco para apaciguarlo, su mandíbula permaneció apretada mientras se desinflaba y tomaba asiento en el borde de la cama. ¿Qué diablos estaba haciendo allí? James frunció el ceño ante la pregunta pertinente. ¿En qué estaba pensando Peter? Sabía que nunca debía aventurarse en el callejón Knockturn. Sabía cómo era el lugar, que no era seguro, especialmente de noche. Tal vez Rookwood lo persiguió, ofreció Sirius encogiéndose de hombros. James negó con la cabeza. No, el boticario que usó está en el lado opuesto del callejón Diagon. Ambos sabemos que no pudo dejar atrás a nadie hasta Knockturn. Sirius frunció el ceño y asintió en señal de acuerdo. Él también siempre se aparecía lo más cerca que podía del boticario, reflexionó en voz alta. Eso fue solo que... ¿A 2 tiendas de distancia? Junto a suministros de calidad para Quidditch. No tiene sentido, resopló Sirius. ¿Qué estaba haciendo en Knockturn Alley? James le ofreció a su amigo una sonrisa triste. ¿Realmente importa, Padfoot? Wormy se ha ido. Lo sé, lo consoló Sirius. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?
James se encogió de hombros antes de hacer una pausa. Una conversación que había escuchado entre sus padres pasó a primer plano en su mente. Dumbledore, murmuró. Dumbledore. Tiene un grupo secreto que está luchando contra ellos, susurró James. Podríamos unirnos a ellos. Sirius reflexionó sobre la idea por un momento antes de asentir. Podríamos, pero ¿cómo? Preguntamos, respondió James. Sirius no parecía convencido por la simplicidad, pero no quiso discutir el punto con su amigo. James usualmente tenía las mejores ideas entre ellos, así que ¿por qué no tendría razón en esto? Además, ¿qué era lo peor que podía pasar? No es que su exdirector pudiera imponerles un mes de detención. Quién sabe, tal vez el hombre esté agradecido por la ayuda adicional. Romper, a pesar de todos los recursos que había reunido en lo que respecta a las familias de magos de sangre pura, no había casi nada con respecto a los Peverell. Eran una anomalía, poco más que un destello de prominencia hace unos miles de años antes de desaparecer en la oscuridad. Lo que el Señor Oscuro sí tenía era una colección de cuentos, folclore y leyendas locales de cuando uno que llevaba el maldito nombre había surgido y había logrado algunas hazañas bastante fantasiosas. No se pudo extraer nada más de ellos aparte de los rumores de que poseían algo llamado las reliquias de la muerte. Sacudió la cabeza ante la idea. Las menciones de las reliquias eran menos esquivas que las de los Peverell, pero solo eran rumores susurrados. Nunca se había encontrado ninguno. Los hombres habían desperdiciado sus vidas persiguiendo esos objetos, y las historias sobre ellos equivalían a las que se encuentran en los cuentos infantiles. Curiosamente, Lord Voldemort había descubierto que la familia Potter saltó a la fama a través de un matrimonio con los Peverell, pero sus esfuerzos en su propia relación con Harry Peverell no dieron resultado. Fue como si el hombre apareciera de la nada, como por arte de magia. El Señor Oscuro frunció el ceño mientras reflexionaba. Había empezado a preguntarse si ese Peverell era quien decía ser, pero la magia no se dejaba engañar por pretendientes. No, él era quien decía ser, pero Lord Voldemort no estaba más cerca de las respuestas que buscaba. Su deseo de saber de dónde surgió Peverell tendría que seguir siendo solo eso. Lo único que importaba era que el hombre había demostrado ser un enemigo, uno al que Voldemort estaba ansioso por ver el fin. Ya había demostrado que era, en el mejor de los casos, una molestia y, si los rumores de lo que eran capaces de hacer aquellos que llevaban ese nombre eran ciertos, una amenaza para sus planes. No al Señor Oscuro, por supuesto. Nadie podría aspirar a serlo. Se consoló con el peso del relicario que adornaba su cuello y su mano lo rodeó con seguridad. Incluso considerando la inesperada habilidad de Peverell con la lengua Parcel, el legado de Lord Voldemort estaba prácticamente asegurado. Su trabajo no podía deshacerse tan fácilmente, de eso se había asegurado. Aún así, la apariencia del hombre era inquietante por decirlo menos, las historias de dominar la muerte o de ser el campeón de la muerte inquietantes. El Señor Oscuro era el verdadero maestro de la muerte. Fue él quien había ido más allá de lo que cualquier otro antes que él se hubiera atrevido. Fue Lord Voldemort quien no sufriría algo tan trivial como el fin de su vida. No, Peverell pudo haber creído la leyenda que rodeaba su nombre, pero fue el Señor Oscuro quien había logrado las hazañas de las que hablaban. Se rió para sí mismo, limpiando su escritorio de las resmas de pergamino y libros que había estado leyendo durante los últimos días. ¿Quién era ese Peverell? No importaba. Encontraría el mismo final que cualquier otro que se atreviera a oponerse al Señor Oscuro, la misma desaparición que muchos ya habían tenido. Con su escritorio despejado y su mente despejada, se puso de pie, estirando los pliegues y nudos que se habían acumulado mientras se inclinaba sobre las palabras de aquellos que ya habían fallecido. Se sintió bien desahogarse, aunque tenía la sensación de que duraría poco cuando la puerta de la biblioteca se abrió sin ceremonias y una Bellatrix furiosa entró en la habitación.
Sabía que no debía molestarlo y, desde luego, no irrumpir sin previo aviso o sin permiso para hacerlo. «Te olvidas de ti misma, Bella», comentó. Ella se estremeció ante el tono casual pero peligroso con el que habló y cayó de rodillas dócilmente. «Lo siento, mi señor, pero esto es importante». La mandíbula de Voldemort se apretó con irritación, pero él asintió y le hizo un gesto para que se pusiera de pie. «¿Y qué es tan importante como para que me molesten?», preguntó. «Esto», dijo Bellatrix simplemente mientras colocaba un trozo de pergamino sobre el escritorio. El señor oscuro frunció el ceño mientras lo recuperaba y leía la misiva que tanto la había irritado. «Querida Bellatrix, se solicita su presencia para asistir a una reunión entre su abuelo y yo, Lord Arcturus Black, a las 20, dentro de una semana del próximo jueves, donde se discutirá y decidirá su futuro. Como hija de mi casa, debes presentarte a la hora indicada. Anteriormente o se tomará una decisión con respecto a tus arreglos sin ti. Señor Corvus Lestrange, jefe de la familia Lestrange. Interesante», reflexionó el señor oscuro en voz alta. «No permitiré que dicten mi vida». Bellatrix espetó. «¿Quieren que me vuelva a casar?». «Eso es probable», estuvo de acuerdo Voldemort. «Eres una mujer joven de una familia prominente y no tienes hijos. Todavía hay quienes te verían como una pareja digna». «No lo haré». Bellatrix respondió con petulancia, mirándolo con ojos suplicantes para que solucionara este problema. Soltó un profundo suspiro. «Mi querida Bella, no quiero que te maltraten», le aseguró, «ni esperaría que aceptaras la voluntad de Corvus o de tu abuelo. Sin embargo, debes mirar más allá de tu ira y ver la oportunidad para ti. Sus ambiciones se hagan realidad». «¿Mi ambición?», Bellatrix preguntó confundida. «¿No has estado conspirando para deponer a tu abuelo? ¿No se presenta la oportunidad con esto?», preguntó el señor oscuro, sosteniendo el trozo de pergamino en alto. Los ojos de Bellatrix se abrieron mientras asentía. «Así es», susurró. «Estará lejos de los barrios negros. Pero dentro de los Lestrange», señaló Voldemort. Bellatrix se mordió el labio ante el pensamiento. Las protecciones del Lestrange, aunque no eran tan peligrosas como las de los Black, seguían siendo formidables. «No te preocupes, Bella», la tranquilizó Voldemort. «Con una empresa como esta, no te sugeriría que lo hagas solo. Estaré disponible para ayudarte, al igual que mis seguidores. Con Arcturus Black fuera de escena, los recursos familiares estarán listos para ser tomados». Los ojos de Bella estaban muy abiertos por la admiración, su creencia de que él estaba haciendo esto solo por ella era ingenua. El deseo del señor oscuro de obtener el conocimiento mágico que poseían los Black era uno que había estado albergando desde antes de conocer a la vivaz mujer que estaba frente a él. A pesar de sus mejores esfuerzos, Bellatrix no había podido compartirlo con él, los juramentos que le habían pedido que hiciera cuando comenzó a entrenar en la magia familiar le impedían hacerlo. Eso ya no importaría cuando el actual Lord Black estuviera muerto. Sin un líder fuerte, el señor oscuro tomaría el control a través de Regulus, quien estaba demostrando ser un ferviente partidario según Bellatrix. Sí, el niño sería instalado como cabeza de familia, siendo eliminado el resto si fuera necesario. «Tenemos tiempo, Bella», le recordó Voldemort. «Debemos planificar». Bellatrix resopló. «Mi abuelo es un hombre anciano. No representa ninguna amenaza lejos de sus pupilos». El señor oscuro sacudió la cabeza. «Puede que sea viejo, pero su mente está sana. No ha conservado su posición tanto tiempo como lo ha hecho siendo tonto. No, debemos prepararnos en consecuencia. Arcturus Black es tan astuto como parece. Puede que no esté esperando un golpe. Pero tendrá medidas en vigor. Debemos estar preparados para todas y cada una de las eventualidades». Quizás estaba siendo cauteloso, pero la reputación del señor negro no era algo que debiera ser ignorado, aunque Voldemort no podía prever que surgieran problemas.
Arcturus Black tenía la impresión de que asistiría a una reunión con su nieta y a quien creía que era un aliado. No había forma plausible de que esperara lo que se avecinaba. La idea hizo que una sonrisa apareciera en los labios del Señor Oscuro. Era la oportunidad perfecta con poco riesgo. Bella tenía razón. Arcturus Black era un hombre anciano, que había pasado su mejor momento y el poder que ostentaba solo de nombre. ¿Qué podría salir mal? Romper, fue un solemne Albus Dumbledore quien observó cómo los miembros de la Orden del Fénix entraban a la trastienda de Oxead y tomaban asiento. En los días anteriores habían sucedido muchas cosas, algunas buenas y otras malas. La muerte de sus antiguos alumnos había golpeado duramente a Albus. Peter Pettigrew había sido un chico tranquilo, con un rendimiento académico inferior a la media, a decir verdad, y ciertamente no alguien que se encontrara en una situación como la que se encontraba a la noche de su muerte. Para el director, su presencia allí seguiría siendo un misterio, la causa del altercado entre los dos chicos que, hasta donde él sabía, nunca habían interactuado, desconcertante. Mientras que Peter no había tenido talento, Augustus Rookwood era todo lo contrario. Había sido un mago extremadamente talentoso con una mente excepcionalmente aguda. A menudo, Horace y Minerva hablaban de su desconcierto por el conocimiento que poseía el niño. Era un mago excelente en todos los sentidos y tenía el potencial de lograr muchas cosas grandiosas. Por desgracia, no estaba destinado a ser. Se había involucrado con Tom, algo que resultó en detrimento de Augustus. Para Albus, era una pena que un joven tan prometedor hubiera sido atraído por el Señor Oscuro. Como siempre, gracias por acompañarme, comenzó con una reverencia hacia los que estaban en la sala. ¿Hay algo que informar? ¿Siguen huyendo de nosotros, Albus?, respondió Benji con irritación. Desde que Peverell mató a los Lestrange, no se quedan. Dentro y fuera, tal como era antes. Dumbledore reconoció el punto asintiendo. Fue frustrante y Albus sospechó que una vez más lo hicieron bajo las órdenes de Tom. Perder seguidores tan destacados no era algo que pudiera permitirse. Preferiría que los mortífagos adoptaran sus tácticas más efectivas de atacar fuerte y rápido, y huir cuando llegara cualquier amenaza para intervenir. Mundungus. ¿Has oído algo del incidente entre Pettigrew y Rookwood?, preguntó. Fletcher negó con la cabeza. Nadie vio ni oyó nada, respondió. Lo que sea que haya pasado debe estar en silencio. Sin gritos ni tonterías. Dumbledore tarareó pensativamente. Era extraño que un enfrentamiento se llevara a cabo de esa manera. Si cualquiera de ellos hubiera alzado la voz en Nocturne Alley, alguien lo habría escuchado. Siempre había alguien desagradable al acecho, con la esperanza de escuchar a escondidas conversaciones privadas. A menos que Augustus o Pettigrew supieran esto y eligieran el lugar donde se encontraron para evitarlo. Albus negó con la cabeza. Insistir en la especulación no lograría nada. Ambos estaban muertos y, sin testigos, nunca se descubriría la verdad detrás del incidente. Con un suspiro, hizo un gesto para que cualquier otro miembro de la orden con información hablara. Como ninguno lo hizo, aprovechó para dirigirse a ellos. Hoy recibí la visita de la ministra Bagnold. A ella le preocupa que el Señor Oscuro tenga espías dentro del ministerio que intenten socavar el trabajo que se está realizando y transmitiendo información vital. Bueno, ¿qué se puede hacer al respecto?, preguntó Dorcas Meadows. Esa fue de hecho la pregunta que hice, respondió Dumbledore. Durante las últimas semanas, Barty ha estado entrevistando a sus aurores, revisándolos en busca de la marca oscura e interrogándolos bajo Veritaserum. Se encontró que 9 estaban marcados y otros 6 apoyaban el movimiento Sangre Pura. Han sido removidos de su servicio y están siendo detenidos en Azkaban hasta que se pueda organizar un juicio. «Maldita sea», exclamó Gideon. Dumbledore asintió sombríamente.
Mañana a las 10 de la mañana, el Ministerio de Magia será cerrado mientras todo el personal es examinado. Esta es una operación enorme que está siendo llevada a cabo por el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica bajo el liderazgo de Barty, el ministro Bagnold Alastor Moody. Nos han pedido que ayudemos con esto. ¿Cómo van a manejar eso?, preguntó Fabián con curiosidad. Ya ha comenzado, les informó Dumbledore sombríamente. Hoy, el Departamento de Transporte Mágico fue investigado. Se descubrió que otras 3 personas llevaban la marca y la red Flu fuera del ministerio ha sido bloqueada. Ninguno podrá salir una vez que entren en la mañana. ¿Qué pasa con los trasladores?, intervino Benji. Las protecciones las anularán al entrar. Esto ha sido probado diligentemente. Entonces, ¿no hay escapatoria? Dumbledore negó con la cabeza. No, nadie saldrá sin el permiso del ministro y no hasta que hayan sido controlados. Ya era hora, murmuró Harry. ¿Qué pasa con el hijo de Crouch? Dumbledore se desinfló ante la pregunta. Él también está en Azkaban esperando juicio. Barty no se tomó bien su participación en el movimiento de sangre pura y lo ha repudiado. Mucho se reveló durante el interrogatorio de Barty Jr. Harry asintió satisfactoriamente. Por supuesto, había conocido al hombre mientras se hacía pasar por Ojo Loco. Era un fanático e incluso Azkaban era demasiado bueno para él. Sugeriría que lleguemos temprano al ministerio para evitar sospechas. Lo haré a las 8 de la mañana y les insto a que hagan lo mismo. Si no hay nada más. Los miembros de la orden parecieron sorprendidos por el acontecimiento bastante inesperado y no tenían nada que añadir. Entonces eso es todo por esta noche. Recomendaría descansar, mañana será un día sumamente ocupado. Lord Peverell, ¿puedo hablar con usted? El resto de la orden salió de la habitación dejando a Albus solo con Harry. Hoy recibí una visita bastante sorprendente de 2 de mis ahora antiguos alumnos. Harry suspiró irritado. ¿Tendrían los nombres Black y Potter? Lo harían, confirmó Albus. Casi exigieron que les permitiera unirse a la orden. Supongo que lo que hacemos ya no es un secreto, pero encontré que su razonamiento es preocupante. Están enojados por lo que le pasó a su amigo. Voy a hablar con ellos, prometió Harry. Dumbledore le ofreció una sonrisa agradecida. Te agradecería que lo hicieras. Quizás puedas hacerles ver sentido en lo que fallé. O tendré que golpearles la maldita cabeza, murmuró Harry. Déjamelo a mí, Dumbledore. El director le ofreció una reverencia. No dudo de su capacidad para ser de gran ayuda para nosotros, y aunque se han graduado, todavía son solo niños. No deseo ver más de los que vagaban por estos pasillos enterrados antes de tiempo. Harry asintió entendiendo. Hablaré con ellos. No veo ninguna necesidad de informar a los señores de sus casas todavía, pero lo haré si es necesario. Un enfoque admirable, y creo que es correcto. Lo dejaré en sus competentes manos. Liberado de esa situación, Albus se despidió del pub con la intención de seguir su propio consejo. De hecho, mañana sería un día difícil y, para afrontarlo, necesitaría descansar bien. ¿Quién sabía qué sorpresas surgirían por la mañana? Romper, Andrómeda y su madre habían adquirido la costumbre de visitarla con más frecuencia. A Narcisa no le importaba su presencia, en verdad estaba agradecida por ello, pero fueron las constantes miradas de preocupación las que comenzaron a irritarle los nervios. Comprendió que ambos estaban preocupados por ella, que luchaban por aceptar su muerte y regresar del otro lado. Narcisa también lo estaba, pero no dejaría que lo sucedido gobernara su vida. Había elegido conquistarlo, usarlo como armadura cuando más importaba. Lo que había pasado ya había sucedido y ella no quería regodearse en ello. Lo que Bellatrix había hecho le había dolido, eso no lo negaría, pero no fue la traición lo que hirió tan profundamente, sino el hecho de que la arrastraran lejos de la felicidad que había encontrado con su hija y su marido.
Bellatrix había tomado sus decisiones, algo que Narcisa ahora aceptaba. Aunque no había estado de acuerdo con el camino elegido, no había nada que el hermano menor pudiera haber hecho para disuadir al mayor, ella era demasiado testaruda y terca para eso. Aún así, Narcisa nunca sospechó que Bella haría lo que había hecho, ni que estaría dispuesta a hacer lo mismo. Sin embargo, aquí estaba, pasando cada momento de vigilia imaginando matar a su propia hermana. Cuando no pensaba en ello, soñaba con ello. No descansaría hasta que Bellatrix se fuera y dejara de ser una amenaza para ella, Arryn su hija. «Oh, ¿quién es una chica inteligente?», exclamó Druella. «Mira», ella se dio la vuelta sola. Narcisa sonrió ante la expresión de sorpresa que tenía Helena, su hazaña era inesperada. «Desde aquí todo son problemas», se rió Andrómeda. «Pronto, estará gateando y poco después caminará. Aquí es donde comienza la diversión». Narcisa entrecerró los ojos hacia su hermana. «¿Estás disfrutando esto?». Andrómeda asintió sin vergüenza. «He estado donde estás tú. Será mejor que esperes que la pequeña Helena no tenga la misma inclinación por las travesuras que Dora. Si se parece en algo a su padre, será peor», comentó Druella. «Entonces es un buen trabajo, tiene una tía y una abuela muy atentas y cariñosas que la vigilan», respondió Narcisa, levantando a Helena y colocando a la niña en su cadera. «¿Y qué estáis tramando?», preguntó Arryn mientras entraba a la habitación, liberando a su esposa de su hija después de darle un beso en la mejilla. «¿No conspirás, Lord Peverell?», respondió Andrómeda dulcemente, «solo celebramos el próximo paso de Helena para hacerte la vida difícil». «¿Más difícil de lo que ella ya lo hace?». «Imposible», negó Arryn, acariciando a la chica que se rió. Druella resopló. «Oh, Arryn», susurró, «eres tan ingenuo con los caprichos de los niños. Lo que has tenido que afrontar hasta ahora es solo el comienzo. El dulce niño que sostienes en tus brazos te causará más problemas que alguna vez creíste posible». El señor Peverell frunció el ceño y su mirada se dirigió a su hija, que apoyaba la cabeza en su hombro, mirándolo con ojos inocentes. «Madre», reprendió Narcisa, «lo estás asustando». Druella sonrió victoriosa. Solo le estaba haciendo saber lo que le esperaba, se defendió la mujer. «Gracias por eso», dijo Arryn secamente. «Espero con ansias los próximos años de estrés». La sonrisa de Druella se hizo más amplia. «La diversión realmente no comienza hasta que se convierten en adolescentes, Arryn. Los cambios de humor, las actividades furtivas, los novios que creen que no conoces. Ahí es cuando realmente comienza la diversión». «¿Novios secretos?», preguntó Arryn, sus ojos moviéndose hacia su esposa. «No, Cissy no», suspiró Druella, ella estaba demasiado ocupada con la cabeza en los libros y acechando en las mazmorras para ese tipo de emoción, ¿no es así, Andrómeda?» «Madre», gimió la hija mayor. «Estaba en cuarto año. Y fue atrapada en un armario de escobas con un niño. Tienes suerte de que fui yo quien recibió la carta y no tu padre». Andrómeda murmuró incoherentemente en voz baja, mientras intentaba ocultar su sonrojo. «Pareces casi decepcionado de que Narcisa fuera bastante aburrida cuando era adolescente», continuó Druella, dirigiéndose a Arryn una vez más. «¿Tienes alguna historia interesante de cuando eras adolescente?». «Madre», advirtió Narcisa. «Solo estoy bromeando», apaciguó Druella. «Solo pensé que Arryn habría tenido novia, o al menos un beso». «Tú lo hiciste», acusó cuando algo imperceptible cruzó por sus rasgos. «Digas». Andrómeda también quedó desconcertada y parecía ansiosa por aprender. «No hay nada que decir», respondió Arryn encogiéndose de hombros. «Fue solo un beso». «¿Nada más?». «Madre». Narcisa siseó. «No», respondió Arryn. «¿Y qué pasó con la afortunada chica?». «Cissy no tiene que preocuparse de que un primer amor regrese para perseguirla». Arryn negó con la cabeza. «Ella murió», respondió simplemente,
saliendo de la habitación con Elena todavía en sus brazos. Narcisa le lanzó a su madre una mirada de desaprobación. No lo sabía, jadeó Druella, estupefacta por la revelación. Bueno, lo hice, suspiró Narcisa. Harry me habló de ella antes de que existiera el contrato entre nosotros. Druella parecía culpable. Iré a disculparme, decidió. No, negó Narcisa, iré a hablar con él. Encontró a Harry parado en el balcón de su habitación sosteniendo a Elena en una mano y una fotografía en la otra. Ni siquiera pareció escucharla entrar, sus ojos estaban fijos en la imagen de él más joven, una pelirroja y una chica de cabello tupido a su izquierda. Ella no quiso decir nada con eso, dijo Narcisa. Harry asintió. Lo sé. Solo me recuerda las cosas que dejé atrás. No me arrepiento, le aseguró, pero hay cosas que siempre extrañaré. ¿Es ella, Cho? Preguntó Narcisa, señalando a la chica de la foto. Harry resopló y sacudió la cabeza. No, esa es Hermione. Ella era una de mis mejores amigas. ¿Y el niño? Él fue mi primer amigo, Ron. Saltó frente a una maldición asesina para ella. Oh, murmuró Narcisa. Debe haber sido algún amigo leal. Lo estaba, estuvo de acuerdo Harry, siempre estuvo ahí cuando importaba. Narcisa le ofreció una sonrisa triste. ¿Qué pasó con Hermione? Harry se encogió de hombros. La vi cuando volví a buscarte, explicó. Si me hiciera caso, ahora estaría en Bulgaria preparándose para casarse con el hombre que ama. ¿Crees que lo es? Sí, respondió Harry, con una sonrisa tirando de sus labios. Ella lo pasó peor que la mayoría de nosotros. Sus padres fueron asesinados, Ron fue asesinado y yo desaparecí. Ella merece cualquier felicidad que tenga. Y tú también, añadió Narcisa, envolviendo un brazo alrededor de su cintura. No puedo traerlos de vuelta, Harry, pero siempre haré lo que pueda para hacerte feliz. Ya lo sabes, suspiró. Tengo todo lo que necesito aquí. Además, si las cosas salen como espero, puede que incluso las vuelva a ver, pero no de la misma manera. Tendrás edad suficiente para ser su padre, se rió Narcisa. O su profesor, señaló Harry. No puedo imaginar que todavía jugaré Quidditch cuando tenga 30 y tantos años. Narcisa asintió. ¿Es eso lo que quieres? ¿Volver a enseñar? Sí, respondió Harry honestamente. Cuando termine con Quidditch, volveré. Lo disfruté bastante. Entonces hay algo más que puedes esperar cuando todo esto termine. Algo que sucederá más temprano que tarde. ¿Qué quieres decir? Narcisa preguntó con el ceño fruncido. Bagnell dará un barrido en el ministerio mañana, y la reunión entre tu abuelo y Bellatrix es la próxima semana. Ella no perderá la oportunidad de intentar matarlo, y Tom no se arriesgará a que lo haga sola. ¿Él estará ahí? Narcisa preguntó preocupada. Lo hará, dijo Harry con confianza. Todo terminará, de una forma u otra, llegará a su fin. Narcisa asintió. Yo también estaré allí, dijo con determinación. Ella ignoró la mueca de su marido, gran parte de su propia comprensión surgía de su necesidad de ver personalmente el fin de Bellatrix. Tenía que ser ella. Estaría completamente insatisfecha si no fuera ella quien menospreciara a Bellatrix como lo había hecho su hermana. Lo sé, dijo Harry sombríamente. Él no discutió con ella. Harry sabía que ella no aceptaría nada de él. El agarre de Narcisa se apretó alrededor de su marido, la necesidad de suplicarle que no confrontara al hombre era casi abrumadora, pero ella no lo pondría en esa posición. Todo lo que Harry había hecho en su vida lo había llevado a matar al hombre que le había quitado a sus padres, había quitado a otros a quienes cuidaba y había hecho de su existencia una miseria. Más que eso, creía en Harry, sabía que él saldría victorioso para ella y para Helena. Aún así, eso no significaba que no se preocuparía. Eso es exactamente lo que la gente hacía por sus seres queridos, ¿no es así?
romper, observó cómo los trabajadores del ministerio deambulaban por el atrio, algunos ocupados con sus asuntos mientras otros se detenían para charlar tranquilamente con colegas de otros departamentos. Si alguno estaba consciente de lo que vendría, no lo demostró, aunque Harry podía sentir la creciente tensión. Miró hacia el reloj debajo de su capa antes de continuar su vigilia, buscando cualquier señal de que el plan del ministro se hubiera visto comprometido. Esperaba más allá de toda esperanza que ella hubiera elegido bien a sus confidentes o sus esfuerzos serían en vano. En un mundo donde uno no podía estar seguro de quién era digno de confianza y quién te mataría en la primera oportunidad que tuviera, esto era importante. Para desestabilizar a Tom y su régimen, el fracaso no era una opción. El Señor Oscuro sabía demasiado, sabía dónde y cuándo atacar cuando los aurores estarían menos preparados para responder a los ataques, tenía conocimiento de que incluso el personal más alto del ministerio no siempre estaba al tanto. A pesar de todo el daño y la toxicidad generados por el movimiento de Tom, el ministerio era aparentemente igualmente corrupto y aquellos dentro albergaban ambiciones más allá de servir a la Gran Bretaña mágica en su capacidad. Quedaba por ver qué tan profunda era la corrupción, pero cuando el reloj llegó a las 10 de la mañana, Harry sospechó que sería mucho peor de lo que podría haber imaginado. Todo el personal del ministerio debe regresar a sus departamentos y esperar nuevas instrucciones, anunció la voz del ministro. Al principio hubo confusión, pero la mayoría obedeció, se despidieron de sus compañeros y algunos giraron en el lugar para dirigirse en la dirección de donde habían venido. Algunos, sin embargo, sintieron que algo estaba sucediendo y corrieron hacia las chimeneas para despedirse del ministerio. Se encontraron con una importante fuerza de aurores y, aunque algunos intentaron abrirse paso, fueron rápidamente dominados. ¿Cuál es el significado de este? Preguntó un hombre de cabello rubio ralo desde donde lo habían atado en el suelo. ¿Ya escuchaste al ministro?, respondió una voz alemana. Se suponía que debías regresar a tu departamento. Esto es una locura, declaró el hombre inmovilizado. Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer. Harry se encogió de hombros mientras se acercaba, incapaz de ignorar los ojos muy abiertos del hombre. ¿Peteverell?, cuestionó. Harry asintió mientras sacaba su varita y le quitaba la manga izquierda al aspirante a escapista. Dios mío, suspiró. Parece que tienes algo que temer, después de todo. En un lugar destacado del antebrazo izquierdo estaba la marca tenebrosa. El hombre se burló de él. El Señor Oscuro te matará, Peverell. Bueno, él no está aquí ahora, ¿verdad? Harry regresó. Si estáis tan seguros de que me matará, entonces ¿por qué corre? ¿Por qué se esconde de mí? ¿Por qué todos vosotros huís de mí? El hombre entrecerró los ojos pero no dijo nada. Porque sois cobardes, se rió Harry. Atacas a aquellos que no pueden defenderse y huyes de aquellos que sí pueden. Te diré una cosa, hagamos un trato. Te desataré, te devolveré tu varita y pelearemos. Si ganas, yo te dejaré irte de aquí. El hombre frunció el ceño y sacudió la cabeza. Me matarás. Lo haré, estuvo de acuerdo Harry, pero ¿no son esos los juegos que te gusta jugar? ¿Atacar a personas a las que sabes que puedes intimidar y empujar? Eso es diferente, protestó el hombre. Lo que hacemos tiene un propósito, es asegurar que la sangre sucia y la inmundicia no tomen el control. Harry resopló. Entonces, ¿te crees superior? El hombre asintió enfáticamente. Bueno, soy mestizo. ¿Crees que eres mejor que yo? Un movimiento de cabeza fue la respuesta que recibió. ¿Y no ves la estupidez en tus propios puntos de vista?, suspiró Harry. Tal vez una temporada en Azkaban te haga algún bien, aunque lo dudo. El hombre palideció al darse cuenta de que se enfrentaba a la prisión, pero Harry se distrajo con la voz autoritaria de un auror desde el otro lado del atrio. Détenlo. Evidentemente otro no cooperaba ni prestaba atención a hacia dónde se dirigía.
Con un movimiento de la varita de Harry, una sección del suelo frente al hombre que huía fue levantada. El hombre, que miraba por encima del hombro al auror que lo perseguía, no se dio cuenta y corrió hacia él, encontrándose tendido en el suelo y atado con cuerdas antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Gracias, Peverell, llamó el auror, levantando al hombre y llevándolo lejos. Harry asintió. Para eso estaba aquí. Bagnall le había pedido que se asegurara de que nadie escapara por el atrio. Era poco probable, pero la mujer no quería correr riesgos. ¿Cómo estás? Edgar preguntó habiéndose acercado desde el mostrador de seguridad que había estado atendiendo. Como era de esperar, resopló Harry. ¿Crees que es tan malo como piensa el ministro? Peor, predijo Harry. Ella espera algunos en cada departamento. Habrá más. Maldita sea, murmuró Edgar. ¿Así de mal? Tiene muchos seguidores, señaló Harry. Querrá tener aquí tantos como pueda. Cualquier información privilegiada que pueda obtener será útil. Sin ella, estará tan ciego como nosotros ante lo que están planeando hasta que sea demasiado tarde. Edgar asintió pensativamente. Eso sería útil. Invaluable, corrigió Harry. Aunque no esperaba esto. Bagnall y Crouch no se están reprimiendo. Edgar se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. Les has dado una patada en el trasero para hacerlo. En lo que respecta al público, nadie ha hecho más que tú para poner fin a esto. No se puede ver que el ministerio está holgazaneando. Supongo que hay algo de verdad en eso, admitió Harry. Mientras le moleste, estoy totalmente a favor. Sí, pero no queremos que resulte contraproducente, dijo Edgar con tristeza. Esto podría desesperarlo más y aumentar los ataques. No, Harry no estuvo de acuerdo. Esperará hasta tener toda la información que cree que necesita antes de continuar. Para entonces será demasiado tarde. Todo habrá terminado cuando lo haya descubierto. Edgar frunció el ceño. ¿Pareces bastante seguro de eso? Lo estoy. Una semana el jueves, murmuró Harry. Edgar parecía una mezcla de nerviosismo y alivio. Bien, respondió, justo a tiempo para que el pequeño no naciera en esta mierda. ¿Cómo está Ellie? Preguntó Harry. Edgar negó con la cabeza. Por el momento, no la mujer dulce y extraña con la que me casé. ¿Por qué no me dijiste que las mujeres embarazadas eran tan temperamentales? Pensé que eras mi amiga. Harry se rió de buena gana y le dio una palmada en la espalda al pelirrojo. Solo espera hasta que ella realmente esté dando a luz. Te espera un verdadero placer, dijo alegremente mientras se alejaba para observar a los otros aurores estacionados en el otro lado del atrio. ¿Y eso qué significa? Edgar llamó. Verás. ¿Romper cuántos hasta ahora, Barty? Preguntó Millicent. El hombre dejó escapar un profundo suspiro. No era frecuente que el hombre fuera conmovido de esa manera, pero esta operación le había hecho comprender la realidad de cuántos partidarios del Señor Oscuro había entre ellos diariamente. Todavía estamos esperando el recuento final del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos y de su propio personal, ministro, respondió Crouch. No tiene buena pinta. Millicent asintió en señal de comprensión. Había esperado descubrir una docena de brujas y magos marcados, pero había visto muchas más de las que calculaba siendo llevadas por los aurores. Fue aleccionador por decirlo menos. Había pasado las últimas 3 horas dando vueltas por cada departamento, ofreciendo su ayuda cuando era necesaria, pero sobre todo para asimilar la magnitud del problema al que se enfrentaba Gran Bretaña, el problema al que se enfrentaba ella. Después de todo, ella era su líder y los problemas del país eran suyos. Alastor, se dirigió con cariño al veterano Auror, por favor, dime que tienes buenas noticias. Bueno, la buena noticia es que la escoria saldrá de aquí al final del día, gruñó divertido el hombre, encontrándose en su elemento. La mala noticia es que habrá escasez de personal en lo que parecen ser todos los departamentos. Eso es lo que tengo miedo, suspiró Millicent.
¿Alguna sorpresa no deseada? Moody asintió con gravedad y le hizo un gesto para que lo siguiera. Cuando el hombre se detuvo, fue ante un grupo de brujas y magos que le eran familiares al ministro. El grupo estaba compuesto por su propio personal. Corbin, exclamó Millicent. El hombre era su asistente personal y estaba al tanto de todo tipo de información confidencial. Sí, refunfuñó Moody sombríamente, todos están marcados y transmiten información. Supongo que deberían estar agradecidos de no haber compartido esto con nadie, añadió, señalando a su alrededor. Millicent asintió, sintiéndose entristecida por la revelación de que uno de sus más confiables había demostrado ser un seguidor del Señor Oscuro. No lo habría creído si no hubiera visto la marca con sus propios ojos. Corbin había estado con ella mucho antes de que ser ministro fuera una realidad para ella. Millicent había sido supervisora en el Departamento de Accidentes y Catástrofes Mágicas cuando le fue asignado. Durante la última década, el hombre había estado allí para aligerar su carga, aparentemente había sido leal a ella y al ministerio. Evidentemente, su lealtad podía compararse o no era tan profunda como ella creía. Alrededor de Corbin y atado con cuerdas estaba su subsecretaría, otros 2 asistentes que archivaban su papeleo e incluso el conserje que limpiaba su oficina. Merlin solo sabía lo que había visto, oído y transmitido en su capacidad. Millicent solo pudo negar con la cabeza. ¿Había confiado en las personas equivocadas o había sido demasiado negligente para ver lo que tenía delante, y no pudo evitar sentirse responsable de lo que pudo haber sucedido debido a su propia negligencia? No seas dura contigo misma, muchacha, Moody irrumpió en sus pensamientos. ¿Cómo íbamos a saber que estábamos rodeados de escoria? Si no fuera por ti, todavía no sabríamos nada mejor. Las palabras del hombre trajeron poco consuelo, pero Millicent se sintió aliviada de haber decidido continuar con esta empresa. Sería un duro golpe para el Señor Oscuro. Las cifras finales están disponibles, les informó Crouch a ella y a Moody cuando llegó hasta ellos. ¿Qué tan malo es, Barty?, preguntó Millicent. Incluidos de mi departamento y transporte mágico, 134. Millicent dejó escapar un profundo suspiro. Era mucho más de lo que ella hubiera creído. ¿Podemos albergar a tantos? Agacharse asintió. El ministro alemán ha aceptado llevarnos algunos y estamos esperando noticias de los franceses. Lo conseguiremos, le aseguró. Entonces supongo que no queda nada más que hacer que dar la noticia a los medios, suspiró el ministro. ¿Cómo le fue a Peverell en todo esto? Ninguno logró atravesarlo, respondió Moody, con una sonrisa en sus labios. Algunos lo intentaron, pero no llegaron muy lejos. Bien, declaró Millicent. Me gustaría que tú y él estuvieran a mi lado cuando dejemos entrar a los periodistas. Habrá algunos descontentos con lo que ha sucedido. Le informaré ahora, anunció Moody, despidiéndose para buscar al hombre. Hiciste lo correcto, le aseguró Crouch. ¿No empeorará las cosas? El hombre meneó la cabeza y su bigote se movió con irritación. ¿Qué opción teníamos? Estaba claro que se estaba transmitiendo información vital. Desde que McKinnon lo visitó y expresó su preocupación por las actividades que tenían lugar cerca de su casa. Mire lo que pasó allí, estaba muerto menos de un día después. Millicent asintió. Nunca hubiera creído que hubiera tantos entre nosotros, Barty. A mí me engañaron más que a nadie, refunfuñó Crouch. Mi propio hijo y yo no teníamos idea. Millicent le ofreció una mirada de simpatía. Descubrir que su heredero estaba involucrado con el Señor Oscuro había golpeado duramente al hombre. Nunca lo admitiría, pero los círculos oscuros alrededor de sus ojos hablaban de su malestar. Solo podemos esperar que esto nos acerque un paso más a poner fin a esto, ofreció Millicent. Antes de que destruya a cualquier otra familia. La esperanza en este momento es una tontería, respondió Barty con severidad.
Hay que detener al Señor Oscuro. Esa es la única manera de que esto termine. Y ambos sabemos quién hará eso. Agacharse asintió. ¿Estaría usted contento con que Peverell recibiera todo el crédito? Millicent se encogió de hombros. Estaré contento cuando cese la lucha, Barty. Saldré de esa oficina con nuestro país en paz. Dejaremos que la gente tenga a su héroe por lo que valga. Solo quiero que se acabe con esto, sin importar lo que suceda. Acepta. Él hará precisamente eso, advirtió Barty. Lo que sea necesario para llegar hasta él, Peverell lo hará. ¿Debemos prepararnos para las consecuencias? Millicent resopló. ¿De qué nos servirá eso? Estuve en desacuerdo con él cuando no era nadie y salió ileso del otro lado, y es mejor. No, Barty, Peverell será casi intocable si gana. ¿Y qué pasa si no lo hace? Agacharse presionado. Millicent no quiso ni siquiera considerar esa posibilidad. Entonces los días venideros serán más oscuros. Romper, a Harry nunca le había gustado ser el centro de atención, pero se encontró siendo precisamente eso cuando una franja de periodistas y miembros del público entraron al atrio del ministerio, donde se había erigido apresuradamente un escenario y un podio para que el ministro ofreciera una conferencia de prensa. Lo miraron desde lejos, muchos con asombro y otros con cautela, mientras estaba hombro con Alastor Moody. ¿Tienes planes de ser ministro algún día, Peverell? Preguntó el hombre. Harry sacudió la cabeza vigorosamente. No hay posibilidad, murmuró, provocando una carcajada del auror. Habrá mucha gente decepcionada, resopló Moody. Yo incluido, a menos que te unas a nosotros los aurores. Tengo Quidditch, le recordó Harry. Sí, estuvo de acuerdo Moody, y muy bueno en eso tú también lo eres. Aún así, siempre nos vendría bien alguien como tú. No creo que ser un auror sea para mí. Fue un sueño que tuve una vez, pero luego conocí a un hombre al que le faltaba la mitad de la nariz, un ojo y tenía una pierna de palo que había sido uno. No creo que sea para mí. No me apetece eso. Moody sonrió. Suena como un hombre dedicado. Lo era, estuvo de acuerdo Harry. Completamente loco, pero un auror de principio a fin. Antes de que pudiera haber más conversación entre los dos, el ministro subió al escenario y Harry volvió su atención a la multitud. No sabía cómo lo habían obligado a realizar tareas de guardia, pero Moody no había aceptado un no por respuesta. Incluso ahora, su respeto por el hombre brillaba, tanto que Harry estaba dispuesto a hacerle un favor si se lo pedía. Damas y caballeros, gracias por acompañarme con tan poca antelación, habló Bagnold, dirigiéndose a los asistentes. Esta mañana, bajo mi supervisión, Barty Crouch y el auror mayor Alastor Moody, llevamos a cabo una operación para identificar a aquellos dentro del ministerio que son leales al Señor Oscuro. Los murmullos estallaron entre la multitud y se escuchó el sonido de las plumas rascando mientras los periodistas tomaban nota. Me complace anunciar que la operación fue un éxito rotundo, continuó el ministro. En total, se descubrió que 134 personas estaban trabajando con el Señor Oscuro y fueron arrestadas. ¿Por qué motivos? Preguntó una voz irritada. Sobre la base de que han estado involucrados en los ataques a muggles y contra los nuestros, respondió Bagnold. Se presentarán cargos y se celebrarán juicios a su debido tiempo. ¿Tiene pruebas de su participación, ministro? Preguntó otro. El hecho de que lleven la marca tenebrosa imbuida mágicamente en la piel de su brazo izquierdo es toda la prueba que necesito para realizar arrestos. Entonces, ¿es ilegal ser marcado ahora? Preguntó el mismo hombre. No, pero es motivo para ser interrogado según Veritaserum y retenido hasta que se pueda organizar un juicio, explicó el ministro. Hemos estado trabajando diligentemente para determinar el significado de la marca y hemos reunido suficiente evidencia para permitir este curso de acción.
Como ministro, es mi prerrogativa mantener a salvo a la gente de la Gran Bretaña mágica, y yo, junto con los expertos, he consultado, siento que aquellos que llevan la marca del Señor Oscuro han demostrado suficientemente que son una amenaza para nuestra seguridad colectiva. Les agradezco las preguntas. Me dio la oportunidad de explicar que cualquier persona que se encuentre marcada también será sujeto a arresto e interrogatorio. No puedes simplemente administrar Veritas Serum a quien quieras, llamó otra voz enojada. Hay regulaciones a seguir. Y serán seguidos al pie de la letra, respondió Bagnold con firmeza, puedes estar seguro de eso. Sin embargo, con todo lo que ha sucedido durante los últimos meses, es hora de que realmente tomemos una postura contra el Señor Oscuro y sus han atacado continuamente a los vulnerables, atacado a los nuestros, y esto debe ser detenido. Si estas medidas drásticas son lo que es necesario, entonces las seguiremos hasta que ya no representen una amenaza. Una ovación resonante sonó cuando Millicent Bagnold terminó de hablar, algo de fe en el ministerio había sido restaurada por lo que ella había hecho y prometido. Durante meses, una nube oscura se había cernido sobre la mágica Gran Bretaña y, de un solo golpe, el ministro les había dado esperanza. Puede que todavía teman incluso susurrar el nombre del Señor Oscuro, pero la gente ya no se sentía sola. Los encargados de protegerlos estaban dando un paso adelante y luchando contra la amenaza contra ellos. Quiero que se vaya, Peverell, dijo Bagnold mientras se alejaba del podio. Cualquier ayuda que necesites, la tendrás. Cualquier cosa que debas hacer, asegúrate de que se haga. Mientras se ocupe de él, eso es todo lo que importa. Harry quedó desconcertado por las sinceras palabras del ministro, todas las demás interacciones con la mujer e incluso con Fudge habían sido una partida de ajedrez vocal. Fue bastante reconfortante, aunque no sabía qué tan buena sería su palabra si descubría lo que les había hecho tanto a Avery como a Selwyn. No es que importara. Harry no se arrepentía y nunca lo haría cuando se trataba del Señor Oscuro y sus seguidores. Entonces creo que una conversación entre nosotros podría resultar beneficiosa, respondió. Pase lo que pase, lo atraparé, ministro, puede estar seguro de ello.